Amigos, bienvenidos a Así Suena Jalisco. Soy Sergio Samo Madrigal y hoy vamos a tener una gran bandota. Funk, disco, baile, así que no te lo pierdas. Gamboa, aquí en Así Suena Jalisco. Comenzamos. Hoy en Así Suena Jalisco tendremos todo el funk de la banda tapatía Gamboa. Ellos se forman en el 2020 y desde entonces han sido una banda activa en los escenarios y en las plataformas, brindándonos su música llena de energía y buen ritmo. Así comenzamos con Gamboa. Así Suena Jalisco. Siente y déjate llevar. Tu cuerpo pide baile y no se lo vas a negar. Come on, ven mamita a mover la caderita. Trae a todas tus amigas que la pone acaba de empezar. A ella le gusta bailar, no hay tiempo ya para hablar. Hoy vamos a coronar. Si a ella le gusta bailar, está en el mejor lugar para la pista quemar. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. Y no hay que decir, solo suéltate un poquito más. Que la noche es larga y a mi casa no voy a llegar. Come on, ven mamita a mover la caderita. Con el groovy de Gamboa, mami, tú te vas a enamorar. A ella le gusta bailar, no hay tiempo ya para hablar. Hoy vamos a coronar. Si a ella le gusta bailar, está en el mejor lugar para la pista quemar. Alright, Gamboa. Es el funky mexa. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. A ella le gusta bailar, no hay tiempo ya para hablar. Hoy vamos a coronar. Si a ella le gusta bailar, está en el mejor lugar para la pista quemar. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. Alright, Gamboa. El dato de la semana en Así Suena Jalisco. Hola, ¿qué tal? En el dato de la semana rápidamente vamos a hablarles de lo que es un micrófono dinámico y lo que es un micrófono de condensador. Estos dos tipos de micrófono tienen funciones muy diferentes. Estos micrófonos no necesitan una alimentación más grande, más que conectarlos a una consola y con eso tenemos la respuesta y el funcionamiento adecuado. Son indicados sobre todo para presentaciones en vivo, ¿no? Este es un Shure SM58, un clásico micrófono. Y aquí tengo una joya y una reliquia que es un micrófono de condensador, que es un Neumann, ¿no? Aquí tenemos
este gran micrófono y es un 147 TUF. Este es una joya de los estudios de grabación. ¿Qué pasa con estos micrófonos? Que requieren de más potencia, por eso hay una función que se llama Phantom Power, que te da un empuje más fuerte en las consolas o en los preamps, y así ya puedes usar este micrófono, que son muy delicados, no son para uso rudo, hay que cuidarlos mucho, y tienes un detalle muchísimo más claro, por ejemplo, en una ejecución de voz o en algún instrumento de cuerda, de viento, tienes una captación sonora ideal para una grabación profesional. Así que bueno, esas son las dos grandes diferencias. Este lo podemos usar para en vivo, para presentaciones en vivo, y este es para estudio. Y bueno, aquí necesitamos el Phantom Power para que tenga más potencia, y con este simplemente conectarlo a cualquier consola y vamos a estar funcionando. Así pues, este fue el dato de la semana en Así Suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, pues estamos en la entrevista con esta gran banda que nos visita el día de hoy. Gamboa, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Aquí Bien, muy gracias. contentos. Oigan, pues bienvenidos, de verdad, traen un gran ritmo, ¿no? Y esto del funk que ahorita vamos a platicar, pero díganme de dónde viene toda esta idea de la banda, de dónde viene el nombre, ¿no? Platíquenos. Pues ha ido evolucionando con el tiempo. Primero pues, un tiempo tocamos hasta hardcore y varias cosas. Ajá. Entonces ahorita con la producción de Richie Arreola de Velanova, que estuvo trabajando con nosotros en un álbum pasado y en este que estamos trabajando ahorita, hemos evolucionado nuestra música ya un poco más aterrizada al pop, al funk, que es algo más bailable, que es algo que la familia López, somos López, no somos Gamboa, porque la gente piensa que somos Gamboa por el apellido. Como todos somos primos, pero el Gamboa se deriva de un apodo que me decían a mí de niño. Ajá. Entonces ahí, pues ya cuando se incorporaron todos, ya fue cuando ya empezamos a dejarlo como tal, como Gamboa, porque antes era Noé Gamboa el proyecto, y ya se aterrizó más como Gamboa. Ok, tú eres Noé, eres el vocalista, y los demás, si se pueden ir presentando, chicos. Sí, ¿qué tal? Yo soy Diego, saxofonista. Yo soy Manny, yo toco la batería. Yo soy Alonso y toco la guitarra. Y yo soy Josué López y soy el bajista. Ok, oigan, pues bueno, este género del funk que viene desde mediados de los 60s en Estados Unidos y que bueno, ha ido permeando en los 70s, hubo grandes bandas. ¿Ustedes de dónde toman este estilo para su banda? Sí, como ya lo dijiste, desde los años 60 nosotros tenemos por parte de nuestros padres, ¿no? Como esa escuela, ¿no? No, están muy chicos. Sí, tenemos esa escuela. Nuestros padres son hermanos, todos somos primos, entonces... todos son primos. Todos somos primos. No hay uno que no, todos son primos. Pues este es adoptado. Bueno, este es adoptado. Ah, bueno, así como los Beach Boys siempre había uno. Está guapo, ¿no? Bueno, entonces... Perdimos, todos somos primos y es de familia, ¿no? De familias, como los Jackson 5, pero sí, tal cual Michael Jackson es una influencia que tenemos arraigada, Earth, Wind & Fire, Kool & the Gang, son bandas que desde pequeños hemos estado escuchando con la ayuda de nuestros padres, con esa influencia, y nos gusta bastante pues el show. No sé si viste que nos gusta bailar, nos gusta movernos, entonces viene desde la familia, ¿no? Ese gusto por la música disco, por la música funk. Oigan, y esto de preparar el show, lo toman muy en serio, ¿no? Los he visto en vivo y bueno, lo toman muy en serio, tienen mucho contacto con el público, ¿no? Eso hace que la gente se meta en su proyecto, ¿no? ¿Qué tanto le dedican a preparar el show? Sí, la verdad es que sí, como dices, lo tomamos muy en serio. Hemos encontrado que eso es clave, ¿no? Compartir con el público ese gusto, esa dinámica. Es algo que empiezan a llamar ya el efecto Gamboa. Y en cuanto al ensayo, pues sí, yo creo que le dedicamos entre 3 y 4 días a la semana, y ya dependiendo de 2 hasta 5 horas, dependiendo de las necesidades.
pero sí lo tomamos muy en serio, tratar de dar el mejor show posible, de gran calidad. Oigan, ¿qué es lo más importante que toman en cuenta ustedes para al crear sus canciones? ¿Qué es lo que más les mueve a la hora de crear? Pues yo creo que el sentimiento de cada uno, como que uno puede estar muy triste, otro viene acá que le rompieron el corazón, otro que se siente muy feliz, otro que le fue bien en el trabajo y ya de ahí empiezan a salir ideas, uno trae una tonada ahí y empezamos a armar algo pues, entre los hermanos que somos primos. Yo creo que tenemos una muy buena química, entonces por eso con alguien que empiece algo, ya de ahí se puede volver pues una canción ahí mismo. ¿Todos componen o tienen No, sí, todos una componemos. forma de decir, a ver, llega alguien con una idea o todos llegan con ideas? Sí, es de que llega una persona. De hecho, la idea o nuestro proceso creativo ya actualmente es cada quien va a llegar con una idea en el siguiente ensayo y sobre la idea que tenga esa persona elegimos como la mejor. A ver, saquen las ideas, elegimos como la que más nos gusta o la que más nos completa a todos y empezamos a trabajar en esa idea, ¿no? Entonces, entre todos componemos unos la letra, algunos pues los arreglos, pero sí dejamos una maquetita, se podría llamar así, y ya en conjunto con Richie Arriola, que es nuestro productor, te comentaba, ya Richie Arriola la pule, la va esculpiendo hasta que queda pues ya la rola completa. Se viene un álbum muy bueno, de hecho. Ok, oigan, ¿y qué opinan de bandas que estuvieron antes que ustedes, como Azul Violeta, que también tenía algo de funk, soul, plástico, ¿no? ¿Qué opinan de todas estas bandas? Pues de hecho son inspiraciones de nosotros. De hecho Plástico, Jafo Lara, que era el vocalista de Plástico, ya habla de funk. No, fue nuestro mentor, nuestro maestro. Estuvo produciendo también nuestro show. Cómo nos veíamos en un espejo, ya nos empezó a enseñar cómo movernos, cómo acercarnos a la gente. Entonces, haber crecido escuchando esa música, escuchando la música de Plástico y tenerlo ya de frente, pues fue todo un honor y pues obviamente traemos por la escuela, ¿no? De todos ellos y pues no queremos que se pierda, ¿no? Ese ritmo. De hecho, perdón que te moleste, primo, que te interrumpa. Me interrumpiste, pero no bien inspirado. Dilo. Pero de hecho, una de nuestras rolas, Selva se llama la canción, es una colaboración con Jafo Lara. Entonces, okay. Es una colaboración y la pueden escuchar ahí en todas las plataformas de streaming. Selva es un tributo al dios Kukulcán. Y Jafo accedió pues a no solo a cauchearnos con ese tema, sino a colaborar y a poner su gran voz para que fuera pues un gran tema. Ok, oigan, ¿tienen algún disco en especial que los haya marcado en su vida? A mí me marcó Thriller. Michael Jackson es mi top, entonces casi todo, a veces hasta inconscientemente, todo lo que hago es como con base a los ritmos, a los vocales que tenía el álbum de Thriller. Ok, ¿alguno más? Yo, Off the Wall, también igual de Michael Jackson, igual, así como mi primo, yo siento que Michael Jackson es como una base cuando vamos a empezar a componer y marcó pues mi vida. Perfecto, pues bueno, vamos rápido a ver esto del álbum de la semana aquí en Así Suena Jalisco y continuamos. El álbum de la semana, Así Suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos en el álbum de la semana y hoy, bueno, no traigo mi sombrero habitual, así que estamos descansando un poco de él. Hoy vamos a tener un gran sencillo, no es un álbum, es un sencillo y es consecuencia de esta canción, That's the Way I Like It, de Casey and the Sunshine Band. Una gran propuesta, creo que es de las canciones más icónicas de los 70s y sobre todo de este gran género, el género disco, del soul, del funk. Hoy que está Gamboa con nosotros, creo que va muy bien este sencillo. Y bueno, esta canción fue escrita por el fundador de la banda, por Harry W. Casey.
y a la cual se debe también su nombre, Casey and the Sunshine Band. Fue una banda creada en 1973 en la ciudad de Miami. Y pues bueno, con toda esta esencia, grandes músicos. Y pues bueno, este sencillo fue lanzado en 1975, llegó a los primeros lugares, fue reemplazado por una canción también muy famosa, Fly Robin Fly, y luego esta canción era de Silver Convention, si mal no recuerdo, y luego regresó otra vez al número 1 en muchísimos países, Estados Unidos, Canadá, aquí en México. Este sencillo que tengo en la mano está impreso en México, es del año 1975 y pues bueno, es una joyita. Y bueno, queríamos recordar a Casey and the Sunshine Band con esto que se llama That's the Way I Like It. Ese es el camino que me gusta. Así que esto fue el álbum de la semana en Así Suena Jalisco. Lo sabes, gózalo, no te resistas, no. Lo sabes, gózalo, no te resistas, no. Lo sabes, gózalo, no te resistas, no. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, dame tu amor. Hey, baby, no lo pienses. Hey, baby, ya lo sientes. Tu forma de levantar la pasión. Nos vamos juntos, solo dame tu amor. Lo sabes, gózalo, no te resistas, no. Hey, lo sabes, gózalo, no te resistas, no. Lo sabes, gózalo, no te resistas, no. Lo sabes, gózalo, no te resistas, no. Dame tu amor, 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 dame tu amor. Hey, baby, no lo pienses. Hey, baby, ya lo sientes. Hey, baby, no lo pienses. Hey, baby, ya lo sientes. No intentes resistirte más, mis dedos te quieren robar. Ven, solo dame tu amor, no puedes dejarte llevar. No intentes resistirte más, mis dedos te quieren robar. Ven, solo dame tu amor. Se baila el funky mexa de los Gamboa. Sube al funk, que Gamboa está en la casa.
Seguimos aquí en la entrevista con esta gran banda Gamboa. Oigan, a ver, díganme un punto que para ustedes sea muy importante para la formación de una banda, para el trabajo de una banda y que vean ustedes resultados. ¿Cuáles son esos puntos? Pues igual voy a dar uno yo para que le dé chance al Manny. Pero yo creo que un punto muy importante es dejar atrás el ego y trabajar en conjunto, en equipo. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado también a estar aquí. Bien. Coincido. Aprobar por Chayanne, yo creo que la constancia, ¿no? El estarle ahí macheteando todos los días hasta que salga, para mí es uno de los más importantes que yo considero. ¿O cómo ves? Yo considero que la disciplina, en conjunto, todos jalar hacia el mismo lado, con una buena dirección, es algo primordial para que una banda pues empiece a darse a conocer y alcance sus objetivos. ¿Cuánto tiempo tienen formados? Formados como tal, como Gamboa, creo que 7 años. 7 años. 7 años, pero tocando juntos desde que teníamos 12 años. 11 años. Desde muy chicos. Desde muy Sí, chicos, muy entonces ya, chiquillos. pero apenas formalmente ya tenemos 7 años con la banda. ¿Sus papás tocaban o ustedes? No, ninguno. No Creo hay que el ni- que más tocaba era mi abuelo, el papá de nuestros papás, Ujú. que él tocaba la guitarra, le gustaba cantarle ahí a las muchachonas y como que nos pegó ahí el gusto por la música, entonces, pero en sí pues no fue como que él nos haya enseñado a tocar guitarra. Bueno, Ujú. Sí, a mí sí me enseñó a tocar guitarra mi abuelito, pero como tal, de nuestra familia, nosotros como que empezamos con ese linaje. Ándele. Oye, pues son varios en la familia, ¿no? Por lo que veo, tienen... sí, es una familia muy extensa y de todo tipo de colores y sabores, por eso porque a veces nos Cada quien agarró su color. Oigan, ¿cuál ha sido como un momento complicado en su carrera? ¿Cuál, hasta ahorita, estos 7 años que llevan, dicen, de aquí no podíamos salir y de repente empezó a surgir un poco más, ¿no?, de donde estaban? Pues, yo creo que fue justo en dar ese brinco de profesionalismo, Ujú. porque pues siempre lo hemos hecho con esa pasión y con esas ganas de querer sobresalir, pero hubo un punto donde ya decidimos, queremos vivir de esto, y Ujú. fue cuando todo se empezó a tornar más serio, ¿no? De que a lo mejor unos hacían menos que otros, o a lo mejor a ti te toca esto y no lo hiciste, entonces empezaron a haber conflictos y lo bueno es que supimos aterrizar todo eso y poder trabajar en conjunto como banda y, como dice Diego, dejar el ego atrás, tener una buena dirección y pues trabajar todos bien en conjunto. Oigan, en este programa tratamos de estar uniendo generaciones. A veces vienen chicos pues, mucho más jovencitos que ustedes, ¿no? Que ya están pisando escenarios. A lo mejor ahorita nos están viendo chicas o chicos que quieren organizarse o ellos solos salir. ¿Qué le recomendarían a esos pequeños que nos están viendo o que los están viendo? Sí, yo sin duda les recomendaría que siempre tengan proyectos. Esto yo lo vi en una entrevista de Chespirito, ahorita que anda de trend, pero es muy cierto, ¿no? O sea, que siempre tengan proyectos, que siempre tengan metas, y por más que una persona tenga metas de proyectos, nunca va a envejecer, ¿no? Siempre va a ser alguien en la vida y siempre va a tener pues una expectativa. Entonces yo recomiendo que sigan sus sueños, que siempre tengan proyectos y pues que los alcancen, más que nada. Oigan, pues bueno, yo creo que su música, su performance, todo lo que están haciendo, lo están haciendo muy profesional. Se están cobijando de gente también que ya tiene una experiencia y que también es muy profesional. Qué bueno que lo hagan, pues, los felicito porque creo que los artistas y las bandas hoy por hoy tienen que juntarse, que es lo que tratamos de hacer aquí, de juntar generaciones, ¿no? Y que no haya ese trecho de una a otra, o que los que ya están arriba pues nada más voltean a ver, sino que hay que apoyar y hay que ayudar, Claro. ¿no? Para que sea más rápido y que esto pues tenga más fuerza, ¿no? Sí. Pues yo les quiero agradecer muchísimo que estén aquí en el escenario de Así Suena Jalisco. Son una banda que va a llegar lejos, que no desistan, que sigan luchando, ¿no? Que sigan preparándonos y dándonos estos
shows que hacen. La verdad los felicito muchísimo. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a seguir con más música de Gamboa aquí en Así Suena Jalisco. Es incierto saber, es probable no ver que alguien como tú no haga un segundo de fe. La verdad se siente, tus ojos no saben mentir como tú. Yo sé que eres fuerte. No pongas más barreras, quiero ver tu luz. Si tienes miedo, no pidas que no vuelva nada. No digas ya más mentiras, sabes que es amar. No digas ya más mentiras, robado tu corazón. No tengas miedo y no sigas negándole más tiempo al tiempo tus ganas de amor. Que aquí estoy yo. Oh, 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 oh. Dame la llave para abrir tu corazón. Que aquí estoy yo. Oh, 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 oh. Y de mi mano no te sueltes, por favor. Es difícil creer, yo lo sé. No tengas miedo, que también yo sé bien lo que es perder. Y te demostraré. No me saques ni sigues, tú me tienes, no lo pienses, ya no pierdas más el tiempo, no creyendo en el amor. Si tienes miedo, no pidas que no vuelva nada. No digas ya más mentiras, sabes que es amar. Si tienes miedo, no pidas que no vuelva nada. No digas ya más mentiras, sabes que es amar. No digas ya más mentiras, yo guardo tu corazón. No tengas miedo y no sigas negándole más tiempo al tiempo tus ganas de amor. Que aquí estoy yo.
así suena Gamboa, es el Funky Mexa. You and I can't wait more time. No volvamos a ignorar. No podemos escapar del deseo que se siente al bailar, de los sueños donde tú me quieres besar, de la sensación que me provocó al rozarte los labios. Sabes que quieres más, no te detengas, ya no pienso esperar. She's on fire. She's on fire. She's on fire. Take me higher. Mommy, bend, 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 bend. Mommy, bend, 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 bend. Mommy, bend, chica, bend, chica, bend, chica, bend, chica, bend, 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 bend. You and I can't wait more time. No volvamos a ignorar. No podemos escapar del deseo. Es soportable el dolor de verte con alguien más, de quien no tuvo el valor de darte todo lo que yo en exceso te prometo tendrás. Ya no lo intento, ya no pienso esperar. She's on fire. She's on fire. She's on fire. Take me higher. Mommy, bend, 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 bend. Mommy, bend, 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 bend. Mommy, bend, chica, bend, chica, bend, chica, bend, chica, bend, 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 bend. Pégate. Son firmezas allá mentales, corazón descoordinable, satisfacción intocable, cerebelo sin señales, empañamos los cristales, sube frío incontrolable. Hey baby, que el cuerpo hable. La luna sin espera, tú me desesperas. Dime cómo hacemos que contigo yo quisiera navegar este mundo, te invito de una era, rodando tu cabello. En lo que era, no te resistas, ponme el conquista. Me levanto la noche vacilando por la pista. Yo de tus labios soy un artista, tocando tu cadera, un artista. She's on fire. She's on fire. She's on fire. Take me higher. Oh no no. 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 Gamboa está en la casa. Es el Funky Mexa. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos llegando al final de este gran programa con esta gran bandota Gamboa. Chicos, muchísimas gracias. ¿Cómo se sintieron? Muchas gracias, pues muy emocionados. Era la primera vez que nos invitaban aquí, desde cuando queremos venir aquí, entonces es un placer estar aquí contigo en tu programa. Nosotros felices. Oigan, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En sus plataformas? ¿Dónde están? Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en Spotify, en TikTok como Gamboa MX Oficial. Perfectísimo. Bueno, pues recuerden, todos los sábados 8 de la noche y repetición viernes 11 de la noche. No se pierdan Así Suena Jalisco. Dejamos a Gamboa. ¿Con qué track nos vamos a despedir? Esta canción se llama Selva, es un tributo al dios Kukulcán. Perfecto. Para que todos ahí en sus casitas levanten las manos con nosotros. Ok, pues es todo suyo el escenario. Gracias. Es el momento de levantar las manos y darle la bienvenida al dios Kukulcán. Es el Funky Mexa. Vamos a disfrutar, que la selva me espera. Tengo ganas de jugar pelota con la cadera. Aquí viene Kukulcán,
que la vida es todo un placer, donde todo es un sitio nos volveremos a ver. Y si bajo a la tierra al renacer, diluido con suspiro a través de la mujer, vamos a disfrutar, que la selva me espera. Tengo ganas de jugar, pelota con la cadera. Shiva Mariana baila, apareció la serpiente para volver con su gente. La noche se hizo presente, donde la selva no duerme. Apareció la serpiente para volver con su gente. La noche se hizo presente, donde la selva no duerme. ¿Y cómo se baila el ritmo de la selva? Ritmo de la selva. Shiva Mariana baila, apareció la serpiente para volver con su gente. La noche se hizo presente, donde la selva no duerme. Nosotros fuimos campeones. Sube el funk, que el funky mexa está en la casa. Gamboa. La noche se hizo presente. Shiva Mariana baila, apareció la serpiente para volver con su gente. La noche se hizo presente, donde la selva no duerme. Ritmo de la selva. Así se baila el ritmo de la selva. Adicto corazón a recibir dolor, no entiendo su obsesión. ¿Será una bendición? ¿Será la perdición? ¿O este amor ya expiró? No, no te voy a llorar más. No te volveré a buscar. No hablaré más, no de este amor. No sé si estaría mejor. Del odio al amor, un paso en falso no le devolvió el sabor. Ese sabor volvió, muy tarde comprendió
que el tiempo nos sanó. No te voy a llorar más. No te volveré a buscar. No hablaré más, no de este amor. No sé si estaría mejor. No sé si estaría mejor. Ser motivación para ser el mejor. Sé que puedo ser mejor que hoy, cambiando la percepción de lo que soy. Lo que hago es por ti, pintando la silueta donde voy. Lo que hago es por ti, forjando cada huella de inspiración. Lo que hago es por ti, lo que hago es por ti, lo que hago es por ti, lo que hago es por ti. La esencia de tu corazón se vuelve fuerte a cada paso, sin retraso a la ilusión. La ausencia de libre expresión no detendrá cada mañana lo que hagamos con unión. Se acrecenta la ilusión. Sé que voy a lograrlo. Voy a lograrlo. Voy a lograrlo. Voy a lograrlo.
está lleno de cambios. Ahora cuido lo que sale de mis labios. He aprendido en el proceso que presumir humildad es para los soberbios. Cuando crees que has sido derrotado, tienes que darte cuenta que solo estás cansado. La vida da muchos golpes y no siempre podrás esquivarlos. Canta, vive, ríe, llora, sueña que este mundo pertenece a la gente que se empeña. No puedes controlarlo todo, pero si eres quien decide cuando se escapa del lodo. Necesitaba estar en paz con todo, Dios, mi familia y yo trabajando codo a codo. No hago esto por el hecho de existir, no solo es por mí, lo que hago es por ti. Esa luz que despierta cada noche de placer son los besos que jamás van a volver. El olvido a mi lado no es tan fiel, recaudando cada parte de tu piel. Me recuerdan que no hay nadie como tú. No hay una fórmula que me haga olvidar este amor que me desgarra. Y no hay más motivos que me hagan esperar a que un día tú decidas regresar. Una fórmula capaz de borrar lo que jamás, donde los sueños quedarán. Una fórmula para olvidar tu existencia no saldrá. Siempre mi sombra al caminar, aferrados a no dejar jamás la vida que no tendrá. Y no hay una fórmula que me haga olvidar este amor que me desgarra. Y no hay los motivos que me hagan esperar. Quisiera volver a tener tu cuerpo como lo que fue lo más preciado que me entregaste. Fue todo tu ser. Las malas rachas son solo pruebas que llegan de repente y son tan fáciles o duras como te pares de frente. La vida es tan corta como para venir a sufrir. Dame la fórmula para sacarte de aquí, de mí, de ti, y solo así buscar la manera de sobrevivir. Esa luz que despierta cada noche de placer son los besos que jamás van a volver. El olvido a mi lado no es tan fiel, recaudando cada parte de tu piel. Me recuerdan que no hay nadie como tú.